Estimados hermanos, el tema de hoy es salvación y recompensa. Hay muchos cristianos que piensan que la salvación, como bien para el más allá, es el único objetivo al que debe aspirar una persona. Esto produce creyentes que, habiendo creído en Cristo como Salvador, viven vidas sin propósito, desmotivados y sin esforzarse por Dios y por su causa, pues consideran que ya tienen todo aquello que un hijo de Dios puede alcanzar en esta vida. Por el contrario, la Biblia afirma que la salvación solo es el primer objetivo al que después sigue otro: obtener el premio o galardón final de los justos. Hablemos de la salvación y de la recompensa. La salvación eterna debe ser el objetivo del pecador. Todos somos pecadores por naturaleza. Todas las personas, sin distinción, somos pecadores. Y Dios provee en Jesús el único cimiento firme sobre el que edificar la verdadera salvación. La salvación por medio de la fe en Cristo concede vida eterna y lleva a Dios el Padre. En Juan 3:16 se dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Juan 14:6 Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, la salvación es en Cristo, es de Dios en Cristo, por medio de la fe en Cristo. Es por su gracia, pero esta gracia nos lleva a creer en Cristo. Y la palabra de Dios nos advierte de que todo lo relativo a la salvación sería objeto de fraude y de engaño. Dice Mateo 24, 4 al 5, que Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, y a muchos engañarán. Por tanto, algo tan importante para el ser humano como la salvación es objeto de fraude y de engaño. Por eso Pablo, escribiendo a los Colosenses, capítulo 2 y versículo 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Algo tan vital, tan importante como es la salvación para el ser humano, es objeto de fraude por parte del diablo y de aquellos que le sirven, algunos, muchos de ellos, sin saberlo. Al diablo no le interesa que la gente conozca el camino de salvación. A la gente que sigue la corriente del mundo le interesa seguir el camino ancho que ofrece el diablo. El camino ancho de las filosofías, de las huecas sutilezas, de las tradiciones de los hombres, de los rudimentos del mundo. Dice Pablo, y no según Cristo. Por tanto, el hombre tiene por parte de Dios un medio de salvación provisto en Cristo. Y el diablo busca que el hombre no piense en Cristo como Salvador, sino que piense en otras cosas, en muchas cosas. La gente del mundo vive obsesionada por la política,
por los gobiernos terrenos, temporales, generalmente llevados por filisteos. Por lo general, ninguno de los gobernantes del mundo son cristianos. Y muchos siguen obsesionados los pensamientos, los derroteros de la política. O de otras cosas, como puede ser el deporte, la música, el cine. En definitiva, el diablo usa distintas formas de embriagar al hombre con las cosas terrenas, con las cosas de este mundo, e impedir que piense en lo más importante, en el objetivo más importante que puede alcanzar en esta vida, que es la salvación. El hombre necesita la salvación. Dios ha provisto salvación, pero el hombre vive ocupado en tantas y tantas cosas que no tiene a Dios en ninguno de sus pensamientos. No piensa en la salvación en ningún momento. Los apóstoles, sin embargo, nos afirmaron con rotundidad que sólo en Jesús y en su obra había salvación. Sólo Jesús y su obra es el fundamento firme de la salvación. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y dice Hechos 4:11 al 12 que Jesús es la piedra, cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mientras los hombres piensan en cosas vanas, la palabra de Dios afirma que hay un Salvador, que hay un único y suficiente Salvador, que es Cristo Jesús, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero los hombres viven sin pensar en nada de esto. Cuando piensan en Dios lo hacen de forma folclórica, pensando en fiestas, pensando en santos, en vírgenes, en muchas cosas que entontecen las mentes, que engañan los sentidos, que hacen creer al hombre que a través de ritos, a través de fiestas, a través de sahumerios humanos, se puede llegar a la presencia de Dios. Pero la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, salvo el nombre de Jesucristo. Por tanto, Jesucristo es el fundamento de la salvación. Y por extensión, su palabra. Su palabra, que es la palabra de Dios, transmitida a través de los profetas o de los apóstoles o por el propio Jesús. Por eso, en Efesios 2:19 al 20, el apóstol Pablo dice, sois miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra
del ángulo, Jesucristo mismo. Esto es lo que afirma la palabra de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, la palabra de Dios, siendo la principal piedra del ángulo, como hemos visto antes, la piedra principal, el cimiento, Jesucristo mismo. Mateo 7:24, Jesús dijo: cualquiera que me oye estas palabras, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Estás escuchando estas palabras de Jesús? ¿Estás escuchando todas las palabras que hemos leído de la palabra de Dios? ¿Las estás escuchando? ¿Las oyes con tu corazón? ¿Las haces? ¿Las llevas a la práctica? ¿Entiendes que eres pecador? ¿Que Dios ha provisto un Salvador en Cristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿Has creído en Cristo? ¿Lo has hecho como Salvador, como único Salvador? La salvación nos libra de la condenación venidera y nos trae la paz con Dios. Cuando algunos oyen hablar de salvación, pues no piensan en lo que puede significar esta palabra. ¿Salvación de qué? La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. El hombre es pecador y como tal merece la muerte. Dios es juez justo. Él no puede dar por inocente al culpable. Y todo pecado del hombre merece la muerte. Desde una mentira, desde un mal pensamiento, hasta un homicidio. Porque el Dios que dijo, no matarás, también dijo, no codiciarás. Porque el Dios que dijo, no hurtarás, también dijo, no tomarás en vano el nombre de Dios. Todos los pecados son igualmente aborrecidos por Dios y merecedores de su juicio y condenación. Por tanto, cuando hablamos de salvación, queremos decir salvación del juicio justo de Dios que merecemos por nuestros pecados. Salvación de que Dios aplique su justicia justa a nuestros hechos y nos dé el pago de ellos con la muerte eterna, con la condenación eterna. Por eso, cuando la Biblia dice que hay salvación de Dios en Cristo, nos está diciendo que a través de Cristo Dios concede perdón y justificación de pecados. Perdón y justificación de pecados. Es un regalo de Dios. Si la salvación fuera vendida y valiese mucho dinero, quizás muchos se preocuparían por ella. Pero lo que no cuesta nada, lo que no tiene precio, no es valorado por el hombre. Si no vale nada, pues tampoco tiene que ser algo importante. La salvación es muy necesaria para el ser humano. Es vital para el ser humano. Y es un regalo de parte de Dios. Un regalo. Un regalo. Por eso mucha gente lo menosprecia. La gente prefiere ir
de peregrinación a tal o cual sitio, prefiere pensar en hacer obras, méritos, tantas y tantas cosas para obtener la salvación. Pero la salvación es un regalo, un don de Dios, un don de la gracia de Dios. Nos dice Lucas 1:68 y 77. Bendito el Señor, que ha visitado y redimido a su pueblo, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Dios nos ha visitado en Cristo para anunciarnos la buena nueva de que Él en Cristo quiere perdonarnos nuestros pecados. Quiere justificarnos. Por nuestros pecados merecemos la muerte. Merecemos la condenación. Pero dice la Biblia, justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe. Creyendo en Cristo, Dios nos perdona. Creyendo en Cristo, Dios nos declara justos. Esto es lo que significa justificación. Nos declara justos. A pesar de ser injustos, Dios nos aplica la obra de su Hijo. Nos aplica la justicia de su Hijo. A todo aquel que en Él cree, le aplica la justicia de su Hijo, obtenida en la cruz. Allí Jesús saldó la deuda, pagó la deuda, nuestra deuda, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El perdón y la justificación, regalos de Dios en Cristo, libra de la condenación eterna y trae vida eterna al pecador arrepentido que cree en Cristo. Dice Juan 3:18, el que en Él cree, en Jesucristo, no es condenado. Presta atención a estas palabras dichas por la boca de Jesús. No son palabras de hombres. No son palabras de concilios. No son palabras de teólogos humanos, de filósofos, de pensadores. Dice Jesús, el que en Él cree, refiriéndose a Él, al Hijo de Dios, el que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Y dijo Jesús también en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por tanto, la salvación en Cristo nos da perdón y justificación, nos libra de la condenación eterna, nos trae vida eterna, nos sella con el Espíritu Santo y añade a la comunidad de los redimidos de Dios, de los salvos. Nos dice la palabra de Dios en Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y dice Hechos 2:47, que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por tanto,
esta salvación maravillosa de Dios en Cristo es sellada con la presencia del Espíritu Santo en los redimidos y con el hecho tan maravilloso de que Dios los añade a la iglesia para que allí experimenten el crecimiento de una vida nueva. En definitiva, hemos visto que la salvación debe ser el objetivo de toda persona humana. La salvación debe ser el objetivo de toda persona humana. Y en segundo lugar, quisiera que hablásemos de que la recompensa final debe ser el objetivo del cristiano. Es muy interesante que os fijéis en las frases que estamos diciendo. La salvación es el objetivo de toda persona humana. Toda persona en su condición de pecado, en su condición natural, en esa persona, la salvación es el objetivo. Una persona que no es cristiana, su objetivo es llegar a serlo. Una persona que no tiene la salvación, el objetivo es llegar a tenerla. Pero una vez que una persona es salva, que ya tiene la salvación, que ya la tiene, que ya ha creído en Cristo como su único y suficiente Salvador, ahora su objetivo como cristiano es otro. El objetivo del que ya es cristiano es otro. El objetivo del que ya es salvo es otro. Es la recompensa final. Alcanzada la salvación, el cristiano tiene como objetivo obtener la recompensa final. Y esta recompensa es llamada también en la Biblia el premio o el galardón. Filipenses 3:14 dice el apóstol Pablo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y en Hebreos 11:26 se dice: tenía puesta, refiriéndose a Moisés, la mirada en el galardón. Por tanto, dos textos que hablan de la recompensa, pero empleando sinónimos. Premio o galardón es igual. Recompensa, premio o galardón. Y los cristianos tenemos que vivir aspirando a obtener ese premio. No olviden, los cristianos, personas que ya tenemos de gracia la salvación. La salvación ha sido un regalo de Dios en Cristo, un regalo de su gracia, no por obras para que nadie se gloríe, dice la Biblia, sino por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Los cristianos debemos vivir aspirando a obtener el premio. Dice Pablo, el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y dice ahora, corred de tal manera que lo obtengáis. Los cristianos tienen que vivir la vida cristiana, tienen que correr la carrera de la vida cristiana de tal manera que obtengan el premio. Un cristiano debe aspirar a obtener la recompensa final. Y sabemos que la recompensa se obtiene por hacer buenas obras imperecederas ante Dios. Quiero llamar de nuevo la atención porque algunos se confunden. Hemos dejado claro que la salvación es un regalo de Dios. Es por la gracia de Dios,
por medio de su Hijo Jesucristo, para todo aquel que se arrepiente, que reconoce su pecado y cree en Él. No olvidéis esto, no olvidéis esto. No estamos ahora hablando de salvación. Hemos dicho que es un regalo de Dios en Cristo. Ahora estamos hablando de la recompensa final, que es otra cosa como veremos. Esta recompensa se obtiene por buenas obras imperecederas ante Dios. Según nos dice 1 Corintios 3, 12 al 14. Y si sobre este fundamento, recordad, después de haber dicho que el único fundamento de la salvación es Cristo, y que nadie puede poner otro, dice Pablo, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Como veis, la recompensa es una cosa y la salvación es otra. Salvación es por gracia, por medio de la fe, y la recompensa es por obras, por edificar sobre el fundamento oro, plata y piedras preciosas. Las buenas obras que obtienen el galardón, el premio, no son el mero cumplimiento del deber. Es necesario aclarar esto porque algunos creen que buenas obras, las buenas obras cristianas, son cumplir el deber. La Biblia nos dice cuál es nuestro deber como cristianos. En muchos aspectos nos recuerda permanentemente cuál es nuestro deber. Y la Biblia dice, Lucas 17:10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Por tanto, cumplir con nuestro deber no tiene nada que ver con hacer obras para recibir el premio. Cumplir con nuestro deber nos hace siervos inútiles. Si tú cumples estrictamente con tu deber cristiano, eres un siervo inútil ante los ojos de Dios, porque haces justo, estrictamente, lo que se te ha pedido, sin complicarte la vida, sin pensar más. ¿Cuántos cristianos hay que van por la vida cumpliendo su deber? ¿Cuántos cristianos hay que hacen las cosas que tienen que ver con la vida cristiana porque es su deber? Porque así se lo ha dicho el Señor. Hacer obras cumpliendo el deber no tiene mérito alguno. No olvidéis esto. Por tanto, las buenas obras que obtienen el galardón no son el mero cumplimiento del deber. Las buenas obras que obtienen el galardón tienen un plus. Un plus. El plus de obrar por amor. De hacer las cosas que Dios nos ha dicho, pero de hacerlas por amor. No por cumplir el deber. No porque no me queda más remedio, porque Dios lo dice. Y si no me castiga. No, no por eso. Eso no tiene mérito ninguno. El que obra el bien para que Dios no le castigue. El que no se burla de un cojo para no quedarse cojo, o para que su hijo no le salga cojo, como dicen algunos, pues es puro interés.
puro interés. Las buenas obras que obtienen el galardón tienen el plus de obrar por amor. Quienes las hacen por amor. No solo porque Dios lo ha mandado, sino porque aman a Dios, porque aman su ley, sus mandamientos, porque aman al prójimo, porque entienden lo que es bueno y lo que es justo y lo aman, porque no entienden que otra cosa que lo que Dios ha dicho sea mejor. Solo lo que Dios ha dicho es lo mejor, es lo bueno. Quienes hacen buenas obras entendiendo estas de la manera que estamos indicando, obtienen el galardón. Dice 1 Corintios 13, 2 al 3: si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, y si tuviese toda la fe, que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Una obra puede ser buena ante los ojos humanos, pero no ser digna de la recompensa divina. En Mateo 6, 1 al 2, se habla de los fariseos. Los fariseos eran religiosos judíos de la época de Jesús. Y ellos hacían muchas buenas obras. Y Jesús dijo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas como los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Quien hace obras para ser vistos, para ser alabados, para ser reconocidos, quienes hacen obras porque no tienen más remedio, ya tienen su recompensa. Las buenas obras que reciben el galardón son obras de amor. Son obras que hacen la voluntad del Señor, expresada en su palabra. Por ejemplo, en Lucas 6, 27 al 28, 32 al 33 y 35, se dice: haced bien a los que os aborrecen. ¿Verdad que esto ya no es tan fácil? Es fácil dar de comer a algún pobre en la calle. Es fácil ayudar a nuestros seres queridos, saludar a las personas que nos caen bien. Pero mirad lo que dice Jesús: haced bien a los que os aborrecen. Bendecid y orad por los que os calumnian. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? ¿Qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Los pecadores hacen lo mismo. Hacen lo mismo. Amad a vuestros enemigos y haced bien, y será vuestro galardón grande. ¿Veis? Esto último. Será vuestro galardón grande. La recompensa, el premio, el galardón está en obrar lo que Dios nos dice, lo que Dios nos requiere, no solo con amor, sino obrando su voluntad. Es su voluntad
que hagamos las cosas que Él quiere y que las hagamos como Él dice, de la manera que Él indica, no como nos parece a nosotros. Las obras inspiradas en vanos pensamientos humanos, aún edificadas sobre el fundamento, se desvanecerán en el juicio final. En el juicio final, muchos cristianos no obtendrán la recompensa. Se dice en 1 Corintios 3, 12 al 13 y 15, y si sobre este fundamento alguno edificare madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, y el fuego la probará. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Muchos cristianos en el juicio final no obtendrán la recompensa. Según este texto que hemos leído, serán salvos así como por fuego, como aquel que escapa de un incendio. Aquel que escapa de un incendio salva solo la vida. Todo lo que tenía queda atrás. Todo lo que tenía, por muy valioso que fuera, quedó atrás. Se quemó. Esto nos habla de alguien que se salva por los pelos. Muchos cristianos se salvarán por los pelos. Se salvarán porque creyeron en Cristo, pero no tendrán la recompensa. No tendrán aquello que Dios quiere darle a los suyos, fieles, obedientes, al final, cuando estén en su presencia. ¿Podemos saber cuál es la naturaleza del premio o de la recompensa final? No. Solo podemos saber algunas de sus características generales. La Biblia no nos habla de todo lo que nos gustaría. Dice la propia Biblia que lo revelado es para nosotros y lo secreto pertenece a Dios. Hay cosas que Dios ha querido reservarse para sí y no nos ha hablado de ellas. La Biblia no nos habla de qué es la recompensa, en qué consiste la recompensa. Pero la Biblia sí nos habla de sus características. Sin decirnos qué es, se nos dice que es grande. La recompensa o el galardón es grande. Grande. Dice Mateo 5:12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Lo que sea, no sabemos lo que es, pero es grande, algo grande. Espera a los creyentes que obran con amor, que hacen la voluntad de Dios, aún en aquellas cosas difíciles para la carne, aún en aquellas cosas que nos cuesta por nuestros pecados. La recompensa es algo grande. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. La recompensa es como una herencia, que los creyentes fieles recibirán en los cielos y que disfrutarán eternamente. Dice Colosenses 3:24 que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia. La recompensa de la herencia. Es como una herencia. Y dice 1 de Pedro 1:3 al 4 que Dios nos hizo renacer
para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos. Un galardón grande como una herencia en los cielos, incorruptible, incontaminada, inmarchitable. Una recompensa que tiene que ver con las personas beneficiadas por nuestras acciones. Se nos dice en Mateo 10:41, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. El texto no nos dice en qué consiste la recompensa, pero sí se nos dice que el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Por tanto, la recompensa tiene que ver con las personas beneficiadas de nuestras buenas acciones de amor y hechas en la voluntad de Dios. Es una recompensa que tiene también que ver con la labor que cada uno de nosotros haya hecho en la vida. Dice 1 Corintios 3:8, el que planta y el que riega, cada uno recibirá su recompensa, conforme a su labor. Conforme a su labor. Y en Filipenses 4:1 nos dice el apóstol Pablo, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Es interesante este texto porque Pablo llama a los filipenses gozo y corona mía. Su servicio a los filipenses, su trabajo con los filipenses, era su corona, dice Pablo, su recompensa. Por tanto, la recompensa es como la corona que recibe un esforzado atleta que gana la competición, que llega en primer lugar. Pero a diferencia de la corona de los atletas físicos terrenos, la corona del Señor es incorruptible, de justicia y de vida. Dice 1 Corintios 9:25, aquel que lucha de todo se abstiene para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Segunda a Timoteo 4:7-8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y dice Santiago 1:12, el que soporta la tentación y la prueba, recibirá la corona de la vida. Por tanto, este texto también, o estos textos también, nos hablan de la recompensa final y la describen como una corona, como un premio, como un galardón. Pero caracteriza a ese premio. Una corona incorruptible, un premio incorruptible, una corona o premio de justicia, una corona o premio de vida. El premio, el galardón, la recompensa, será como ser considerado el mayor en el reino de los cielos y ser puesto sobre mucho. Nos dice Mateo 18:4, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Aquel que ha vivido en humildad, aquel que ha vivido la fe, la vida cristiana,
con humildad y mansedumbre como un niño, ese será el mayor. Y aquí se describe la recompensa como ser el mayor en el reino de los cielos. Habrá muchos mayores, evidentemente, muchos cristianos fieles, muchos. Como dice Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Sobre mucho te pondré. También esto tiene que ver con la recompensa. Ser considerado mayor. Ser puesto en una responsabilidad grande. Sobre mucho te pondré. No sabemos en qué consiste esta responsabilidad, pero sobre mucho te pondré. Habla de un privilegio, de una responsabilidad que entraña un gran privilegio. Un privilegio que será llevado con gozo. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos y amigos, hemos hablado de la salvación y de la recompensa. Sobre la salvación eterna, hemos visto que debe ser el objetivo del pecador. Dios provee el único cimiento firme sobre el que edificar la verdadera salvación. Por medio de Cristo, su obra y su palabra, Dios concede vida eterna y lleva a Él. La salvación libra de la condenación venidera y trae paz con Dios mediante el perdón y la justificación de pecados a través de la fe en la obra redentora de Jesús. Y sobre la recompensa final, hemos visto que debe ser el objetivo del cristiano. Alcanzada la salvación, por gracia, por medio de la fe en Cristo, el cristiano tiene como objetivo de vida aspirar a obtener la recompensa final mediante obras imperecederas y de amor hechas en la voluntad de Dios. No podemos saber cuál es la naturaleza de la recompensa final, pero podemos saber que es una herencia grande, firme, incorruptible en los cielos, acorde a nuestras obras y servicio fiel. El Salmo 58, versículo 11 dice: ciertamente hay galardón para el justo. Y en Colosenses 2:18 se dice: nadie os prive de vuestro premio. Que Dios te ayude a entender la diferencia entre la salvación y la recompensa, y a tener la salvación y a vivir aspirando a obtener un día la recompensa. Que Dios te bendiga. Amén. Hazme como tú, Señor, dispuesto a escuchar. Hazme como tú, Señor, atento a tu voz. Restaura, Señor, alienta mi ser y sopla tu espíritu con todo poder.
Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra, que nos habla de privilegios de tu parte para nosotros, de dones, de gracia de tu parte para nosotros. Bendito seas, Señor. Gracias por el don de tu Hijo Jesucristo, por la vida, por el perdón de pecados que nos das en Él. Gracias por el don de la fe que nos permite creer en Él y recibir la salvación. Ayúdanos, Señor, a entender, ahora que somos cristianos, que debemos vivir con un propósito, que debemos esforzarnos, que debemos ser responsables cada día en hacer tu voluntad, en obrar lo bueno, pero no como un deber cumplido porque no queda remedio, sino que hagamos todo aquello que es bueno, que es justo, por amor a ti, por amor a la verdad, por amor a la justicia, por amor al prójimo. Ayúdanos, Señor, a entender y hacer tu voluntad, a que un día podamos tener no solo la salvación que tenemos ya en Cristo, sino un día podamos tener también la recompensa. Ayúdanos, Señor. Gracias una vez más por todo lo que estás haciendo entre nosotros, porque podemos sentirte en nuestras vidas y sentir tu obra en la vida de otros. Gracias, Señor, porque estás obrando sanidad en tantos hermanos. Tenemos que darte las gracias, Señor. Gracias, Señor, por Carmen Teresa, por Susana. Gracias por el padre de Josefina, por Josefina misma, Señor, por Ángeles. Gracias, Señor, por Dina, por personas que aquí están recuperándose del COVID o también en otras partes. Gracias, Señor. Consuela a Tomás por la pérdida de su hermano. Protege a los mayores, vulnerables. Protege a Águeda, Señor, que no está vacunada todavía. Protege a los que son mayores como Carmen Rosa, como Cristina, como Jeremías. Ayúdale, Señor, a sobrellevar la edad y la vejez. Y también, Padre, bendícenos a todos en otras cosas que tenemos por delante. Danos tu gracia y tu misericordia y que podamos sentir que eres un Dios que nos cuidas, que nos proteges y que provees para todo. Bendito seas, Padre. Gloria a tu nombre. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.